Continuamos con nuestro acercamiento a los evangelios, al Nuevo Testamento, y en esta etapa inicial a los evangelios y concretamente al grupito de los 3 evangelios que denominamos sinópticos. Quisiera recordar entonces que la primera etapa de la que hablamos, el tiempo de Jesucristo formando a sus discípulos, ya pasó. Ahora viene una segunda etapa que fue la etapa entre el año 30 y el 70 más o menos. En esta etapa hay algo bien importante, y es que también los apóstoles ya empiezan a morir, algunos en sacrificio por el evangelio y otros, mueren. Y para el año 66 aproximadamente, el pueblo de Israel se rebela contra el imperio romano y empieza una serie de luchas, de conflictos durante 4 años, y finalmente en el año 70, con un emperador nombrado en reemplazo del anterior Tito, entonces invade Jerusalén, y durante 5 meses, 4 o 5 meses va a tener sitiada esta ciudad, y finalmente la destruye. Se destruye el templo, se destruye todo ese lugar, a pesar de que era un lugar bastante fortificado. Dice que tenía murallas, fortalezas. La parte que había edificado en el templo Herodes el Grande estaba suficientemente estructurado como para que nadie penetrara. Sin embargo, Tito con sus hombres, algunos dicen que tenía alrededor de unos 60,000 hombres, entraron y arrasaron con todo. Fue tal el ambiente tan difícil de guerra, de violencia, derramamiento de sangre en ese lugar, que dice que Tito permitía a sus soldados crucificar cada día 500 prisioneros judíos frente a las murallas, con el fin de intimidar a los que se resistían. Y finalmente, después de 5 meses, en el año 70, entonces es arrasada esa hermosura que había construido el pueblo de Israel. Allí, para ese mismo año, entonces es que se empiezan a escribir estos libros. Ya no estamos hablando de los escritos del apóstol Pablo, sino estamos hablando de los evangelios. Recordemos que para el año más o menos 70, Marcos escribe su libro, es dirigido a los romanos. Para el año 80, 80-90 es Lucas, dirigido a los gentiles, y Mateo también, por esa misma época, especialmente escribiendo para los judíos. Ahora, de pronto usted dirá, hemos dado muchas vueltas. Quería poner como todo un ambiente de cómo es que está la situación, cómo es de difícil, porque los evangelios no se escribieron en unos momentos simples, realmente se escribieron en momentos críticos. Ya Israel, para esa fecha, cuando se están escribiendo los evangelios sinópticos o los evangelios, ya no tiene templo. Y entonces se escriben estos 3 libros. Sinóptico significa una mirada de conjunto, óptica, y sin significa conjunto, en completo. Entonces es como, por decirlo de alguna manera, es poder colocar a los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, colocarlos en 3 columnas y echarles una ojeada para encontrar en ellos entonces cosas comunes. Una definición un poquito más técnica de sinópticos es una particular mezcla de semejanzas y diferencias en cuanto a material, orden general, secuencia de unidades particulares, vocabulario y aún frases, pero de tal manera están organizados o estructurados que se hace fácil y posible ponerlos uno frente a otro y encontrar probablemente algunas pequeñas diferencias. Entonces, al hablar de sinópticos y diciéndolo en un lenguaje bastante fácil de entender, es como 3 autores diciendo lo mismo, pero mirándolo desde puntos de vista diferentes. Hagamos un ejemplo con Mateo capítulo 9.
versículo 1 y 2. Este es solamente un ejemplo. Luego de pronto vamos a mirar otros ejemplos que son también bastante importantes. Mateo 9, 1 y 2 dice: entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Esto es lo que dice Mateo. Ahora, Marcos nos va a decir lo mismo, el mismo asunto del paralítico, pero va a usar algunas palabras distintas. Marcos 2, 3 a 5 dice así: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Mire que en Mateo no habla de eran 4 que lo cargaban, por ejemplo. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. En Mateo no nos dice cómo lo trajeron, sino simplemente que le trajeron el paralítico tendido sobre una cama, y al ver la fe de ellos, Marcos nos dice que hubo algo más que traerlo en una camilla. Y Lucas, estos son solo ejemplos para que miremos un poquito y comprender el concepto de sinóptico, un mismo evento mirado desde distintas ópticas. Lucas capítulo 5, versículo 18 a 20 dice así: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Versículo 20 dice: al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Cada uno de ellos está hablando de un tema común, un enfermo que es paralítico, pero cada uno pone unos detalles que hacen un poquito más completa la historia, que la hacen un poquito más ilustrativa, ayudan para que nuestra imaginación se amplíe un poquito y podamos ver una historia enriquecida. Así que vamos a seguir hablando un poquito más acerca de este concepto de evangelios sinópticos. El evangelio de Juan ni siquiera habla de este tema. Por eso es que Juan no entra dentro de este grupo, porque él se va a ocupar de otros asuntos, pero temas como estos ni siquiera los va a tratar. Salmo 119, y hoy solo vamos a leer la porción que queremos que quede para luego seguir entonces haciendo alguna meditación. 119, 113 dice: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de sus juicios y de tus juicios tengo miedo. Vamos en la próxima meditación a hacer algunos apuntes de este precioso párrafo que sigue recordándonos del salmista David la importancia de la palabra. Y estos devocionales tienen el propósito de animarnos a que constantemente, diariamente, podamos acercarnos a la palabra, no solo leerla, meditarla. Para meditarla hay que llegar despacio, con tranquilidad, hay que separar un tiempo, hay que alejarnos del celular, de la televisión, del internet, de todas las redes sociales, por un momento para sentarnos alrededor de la palabra y aprender de ella. Empiece, porque aquí hay un gran alimento, no solo para nuestro espíritu,
también para nuestra alma y aún, como decía el salmista David en la meditación del salmo anterior, para enseñarnos dónde poner nuestro pie. Continuaremos y que Dios les bendiga.